La conferencia de ayer era un marco más general, un poco ambicioso, de toda esa tarea de evangelización, esa iglesia en salida que tenemos que ser, con todos los rasgos de salir a dialogar con las realidades de nuestro mundo. Hoy vamos a hacer algo un poquito más práctico. ¿Apagaréis el foco? Vamos a focalizar solo prácticamente en un momento de la evangelización, que es el primer anuncio, pero antes vamos a recordar los 7 elementos del primer anuncio, de la evangelización. Esto viene, es Evangelii Nuntiandi, el evangelio que debe ser anunciado. Es un documento que redactó el Papa Pablo VI en el año 1975, se van a cumplir 40 años el próximo año. Según algunos, es el mejor documento de toda la historia de la Iglesia. Es un documento breve, conciso, muy bien escrito y que ha conciliado mucho consenso en todas las familias y en todas las espiritualidades. Los documentos que emiten los papas no solo son importantes por quien los emite, sino también por lo que se llama la recepción. El pueblo cristiano lo ha recibido, lo ha hecho carne de su carne. Este documento, que tendríais todas y todos que tener, seguro que existe una publicación de PPC breve, es de bolsillo, se lee rápidamente, hay que meditarlo obviamente, Evangelii Nuntiandi. En el número 24, lo tenéis aquí en el segundo puntito de premisa sobre el primer anuncio, Pablo VI formulaba 7 elementos que forman ese proceso global de la evangelización. El primer elemento es el testimonio con obras de amor. Obras son amores y no buenas razones. Ese amor, esa ayuda, esa solidaridad, que ya es un gesto evangelizador, pero que no se puede hablar de evangelización integral hasta que al hilo de este compartir la vida y a partir de las vivencias fundamentales, la alegría de tener un hijo, el amor, las dificultades laborales, las expectativas, el número 2, la anilla 2, el primer anuncio. Cuando un cristiano o una cristiana, superando la vergüenza, el miedo, el pudor, le habla de Jesús con naturalidad, al hilo de la vida, al hilo de eso que se comparte. Sobre esa segunda anilla nos vamos a centrar. Esa segunda anilla tiene la finalidad de que la persona, impactada por el testimonio y por la palabra, testimonio y palabra ungida por el Espíritu Santo, que como dice también Pablo VI en el número 75 del mismo documento que citó don Bernardo ayer al empezar, es el Espíritu Santo el protagonista, el que convence, el que toca el corazón. Nosotros somos mediadores. Si la persona abre el corazón a Cristo, estamos en el punto 3, importantísimo, es la puerta y el fundamento. Y luego, si quiere más caña, hay que darle el itinerario de iniciación o reiniciación. ¿Por qué digo reiniciación? Porque todavía en España, en muchos casos, esas personas que pueden ser tocadas en un bautizo, en unas exequias, en un concierto de nueva evangelización, son personas que ya fueron bautizadas, recibieron la catequesis de primera comunión, recibieron, cómo no, la catequesis de confirmación, recibieron el cursillo prematrimonial, se casaron por la iglesia, pero luego se fueron. Y cuando el Señor les toca el corazón, hay que reiniciar y volver a dar los cimientos de la fe. Lo que los hermanos de América Latina llaman el discipulado. Vamos construyendo este vocabulario común para entendernos, donde dice la anilla 4, itinerario, con la catequesis, discipulado. Este itinerario desemboca, anilla 5, en la comunidad y los sacramentos, la Eucaristía, la parroquia, el movimiento, y de ahí el que primero fue evangelizado se convierte en evangelizador en su vida cotidiana, pero también el gran descubrimiento del siglo XX a través del apostolado organizado.
los movimientos con toda su variedad, Acción Católica especializada, los obreros, los empresarios, los del Opus Dei, los neocatecumenales, los carismáticos, los de Comunión y Liberación, los de Sant'Egidio, todas las familias, cada una según su carisma, es el apostolado organizado que codo con los hombres y mujeres de buena voluntad pretende Anilla 7, que también es evangelización, según Pablo VI, la renovación de la humanidad, el cambio de mentalidades, el cambio de criterios de valor, este capitalismo salvaje, individualista, que descarta a los jóvenes, todo lo que dice Pablo VI y lo recoge el Papa Francisco. Las 7 anillas, amigos y amigas, forman el proceso de la evangelización. Y como tenéis aquí, todavía estoy en el puntito 2 de las premisas, estos elementos pueden parecer contrastantes, incluso excluyentes. Dice el Papa Pablo VI, son en realidad complementarios y mutuamente enriquecedores. Conviene considerar siempre a cada uno de ellos integrado en el resto. Tenemos un problema. Quien a los 18 años descubrió a Cristo por el testimonio de un compañero de trabajo, por el testimonio callado de un compañero que cuidaba a su papá de Alzheimer, tiene el riesgo, tiene el peligro de creer que evangelizar es y solo es el testimonio. Quien a los 18 años descubrió a Jesucristo porque en un concierto de evangelización un grupo carismático le dijo Dios te ama y abrió el corazón, tiene el riesgo, tiene el peligro de creer que evangelizar es y solo es realizar el primer anuncio, el querigma. Y así sucesivamente. Quien a los 18 años descubrió a Cristo porque había un sacerdote que era un crack de la catequesis y a él le sirvió y eso le llevó a Cristo, tiene el peligro, tiene el riesgo de creer que evangelizar es y solo es la catequesis. Quien descubrió a Cristo con un sacerdote que celebraba la misa con una unción tremenda, que se notaba, que se creía, que sobre el altar Dios se estaba entregando, tiene el peligro, tiene el riesgo de creer que evangelizar es y solo es celebrar la Eucaristía. Quien a los 18 años descubrió a Cristo porque un compañero le habló de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, o le habló de los X, cualquier movimiento, tiene el peligro, tiene el riesgo de creer que evangelizar es anunciar su movimiento. Y quien a los 18 años descubrió a Cristo porque trabajaba en una fábrica y el líder sindical era un cristiano, que daba la vida por los compañeros para un sueldo justo, para unas condiciones justas, todo ello bueno y necesario, tiene el riesgo, tiene el peligro de creer que evangelizar es y solo es la transformación del mundo. ¿Cuál es la respuesta? Clarísima. Evangelizar es las 7 cosas a la vez. ¿De acuerdo? Y lo importante es saber en qué momento estamos. Las personas que tenemos enfrente, en qué momento del circuito de la evangelización están. Y el arte de evangelizar es saber combinar las cosas. Y como decía ayer, y repito, y ya entro en el primer anuncio, no podemos pedirle a un grupo de primer anuncio, como Centinelas de la Mañana, como Alfa o como Ven y Verás, no le podemos pedir que él solo, ese método solo, no lo podemos descalificar porque dice, pero mira, no dan catequesis. No introducen la Eucaristía. Es que no le podemos pedir todo a un método. El todo lo tenemos que pedir a la diócesis y al arciprestazgo y, a ser posible, a la parroquia. ¿Queda claro esto? Se acordarán para toda la vida que ya no tiene sentido que nos peleemos, que nos hagamos la guerra entre los de la anilla 1 y los de la anilla 6, que todos trabajamos para el mismo Señor. Estoy esperando un poquito de agua, si es posible, que no sea fría, que corta la voz. Bien, pues ahora focalizamos en el punto 1, porque ese punto, en mi libro, El primer anuncio, lo subtitulo El eslabón perdido.
Primero me daba un poquito de duda, pero cada vez que me paseo más por las Españas, estoy más convencido, y muchos de vosotros me lo confirmáis, que es el gran eslabón, the missing link, del catolicismo. Venimos del Concilio de Trento y dejamos que el primer anuncio se lo quedasen los protestantes, con la palabra y con la música. Muchas gracias. Y se quedaron los protestantes, la palabra y la música, primero de Bach, ahora la música buenísima de Coldplay con la que evangelizan. Y nosotros nos quedamos el 4, la catequesis, la doctrina, el 5, los sacramentos, y el 1, la ayuda a los pobres y las obras de misericordia. Es hora de que nos enriquezcamos mutuamente, tal como ocurre con el diálogo ecuménico. Por tanto, el primer anuncio en 10 preguntas y respuestas, rápido y ágil. Página 2. ¿Quién realiza el primer anuncio? El primer anuncio es una acción de la Iglesia que recibe el mandato misionero de Jesucristo, pueden añadir, a través de los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos. En el desarrollo de la misión sobre el terreno, el sujeto del primer anuncio es la comunidad cristiana como tal, a través de sus miembros. Nadie es evangelizador como un francotirador. Cada cristiano, cada cristiana, en su propio ambiente cotidiano, como cantaban los hermanos carismáticos, en el trabajo, en el despacho, en la oficina, en el grupo de diversión, en el grupo, en la cofradía, en el grupo de gospel, de teatro, de inserso, debería ser un auténtico sujeto de primer anuncio, acompañado, eso sí, del mejor testimonio de vida y acción, como nos recuerda Francisco en Evangelii Gaudium del 11 al 134. Las parroquias pueden confiar esta misión de una manera específica a personas determinadas, por ejemplo, pidiendo que acojan en su domicilio una experiencia de primer anuncio y luego, si cabe, una comunidad de escucha de la palabra. En las cartas de Pablo, en la carta a los romanos, acaba diciendo: saludad a fulanita y fulanita, las señoras donde en su casa se reúne la iglesia. Cuando los cristianos eran perseguidos no había parroquias, no había templos, se reunían en las casas. Es cierto, como nos recuerda don Bernardo, que a partir del momento que ya no se persigue a los cristianos, la iglesia, la parroquia, es la visibilidad de que hay gente que cree. Pero uno de los caminos que se están probando con éxito en México, en Buenos Aires, estamos probando también en Barcelona y otros lugares, es iniciar encuentros a domicilio. Encuentros en los que muchas veces es la mujer la que lleva la casa, casada, divorciada, separada, cristiana de corazón, acompañada por el presbítero, por el párroco, que acoge a un grupo de personas, de vecinas, de vecinos en su casa. Fijaos qué servicio, qué ministerio tan importante. No es una misa, no es un sacramento, no es una catequesis, no es una clase de teología, es un encuentro de primer anuncio, de presentar a Jesús. Y eso lo podéis hacer todos y todas. ¿Os imagináis? Canarias, España, Europa, que en cada domicilio de una mujer, de un hombre cristiano, de una pareja, hay un grupo de escucha de la palabra. ¡Qué revolución! ¡Qué crecimiento exponencial! ¿A quién se dirige el primer anuncio? A quien no conoce a Dios, al ateo en búsqueda sincera o en actitud hostil, al agnóstico, al indiferente, a quien en su búsqueda religiosa o espiritual, también en las nuevas formas de religiosidad, espiritualidad sin Dios, New Age, no se ha encontrado todavía con el Dios vivo y personal de Jesucristo. A los bautizados que un día se alejaron, a los bautizados y bautizadas que viven un cristianismo cultural, sociológico, e incluso es necesario que vuelva a recibir el primer anuncio, quien practica la fe cristiana ocasionalmente con motivo de los sacramentos de paso, bautismo, primera comunión, boda, o actos de religiosidad popular, peregrinación a santuarios, fiestas patronales, y también, finalmente, a quien practica la fe habitualmente,
cuando existen indicios razonables de que a pesar de su práctica todavía no se ha encontrado con Jesús como su Salvador personal. Ayer tarde creo que era Chelo que nos recordaba el día y la hora que tuvo su encuentro con Jesús. ¿Tú recuerdas el día, la hora de tu primer encuentro personal con Jesucristo como Salvador? Eran las 4 de la tarde, dice Juan en su Evangelio. Ya sabemos que los que mamamos la fe con la leche de nuestra mamá, a veces es difícil que localicemos un día y un lugar, porque hemos oído hablar de Jesús desde pequeños, la mayoría. Ese es el problema que tenemos, la mayoría. No sabemos qué quiere decir encontrarse con Cristo a los 25, a los 30, a los 45 años. Y una de las cosas que nos exige la nueva evangelización es ponernos en la piel de personas, porque cada vez más las personas a las que tendremos que anunciar el Evangelio serán personas que en su infancia nadie les enseñó a rezar. Es lógico que a lo mejor no lo recordemos, pero si no recordamos nada de nada, quiere decir, que nadie se desanime porque está a tiempo, que no hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesús, porque si se ha tenido, se recuerda el momento, la circunstancia, como recordáis el día que os enamorasteis de vuestra esposa o de vuestro esposo. ¿Qué se anuncia? El contenido que es un acto. El primer anuncio, o querigma en el lenguaje de Pablo, o evangelium, buena noticia, es lo mismo. Anuncio misionero, anuncio explícito de Jesucristo, querigma, primer anuncio, todo es lo mismo, no son cosas diferentes. Y es un contenido y es un acto verbal a través del cual Dios ha querido ya comunicarse por la palabra acompañada del mejor testimonio. Se trata de la narración breve, gozosa, que llega a lo mejor después de diversos encuentros, de diversas charlas con esa persona. No es aquí te cojo y aquí te mato. Pero en un momento determinado de esta secuencia de encuentros, se da por parte del cristiano, la cristiana, la narración breve, gozosa, dirigida al oyente u oyentes en su contexto vital actual. De ahí que, aunque se entiende y el Espíritu Santo puede tocar los corazones con ese simple Dios te ama, pero es recomendable que el primer anuncio se pueda hacer en el contexto a ti, que nos conocemos más o menos, que tienes un problema de estar en paro, que te has separado de tu esposa, que tienes un hijo con problemas de drogadicción, que estás desanimado, que estás en un momento de bajo de tu vida. Aquí, ahora, Jesús te ama, Jesús te quiere salvar. Es muy importante el primer anuncio hacerlo no como una cosa abstracta, sino concreto, encarnado. Así lo hacía Jesús en sus diálogos. Así lo hacían los apóstoles y así nos enseña la Madre Iglesia a hacerlo en la medida de lo posible. Anuncio de cómo Jesús, había que añadir por su encarnación, añadan por favor, por su encarnación, vida, muerte en cruz, por su resurrección y por la donación del Espíritu Santo, ha dado respuesta a todas las expectativas y esperanzas de los hombres y mujeres de todos los tiempos, por tanto también a las tuyas que me estás escuchando, y a las preguntas sobre el sentido de la vida y de la historia, es decir, ha salvado a toda la humanidad del mal y de la muerte, y ha hecho posible la comunión vital con Dios, de manera que Él, Jesús, es para todos el Señor, el Cristo, el único Salvador y la palabra definitiva e irrevocable del Padre, que ahora, a través de este anuncio y de mi pobre persona, se te ofrece a ti, que me estás escuchando. Bueno, evidentemente, si le pegas esta parrafada a la persona, se va, ¿verdad? O sea, ¿qué nos ocurre a los comunicadores? Que tenemos que hacer el esfuerzo de concentrar todo lo esencial, pero que ya presuponemos la inteligencia de que no iréis a leerles toda esta parrafada, sino que en cada momento a lo mejor basta una frase. Cristo en cruz, resucitando, ha asumido. O sea, el discernimiento de con qué palabras decirlo, eso ya corresponde a cada momento concreto. Pero no podéis saliros mucho del guión. Y sobre todo, no hagáis como los hermanos protestantes y algunos católicos
integristas que lo centran todo solo en la cruz. Mucha atención, esto es teología de la buena. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, pero no hubiese resucitado, pero no hubiese ascendido hasta Dios, y con una humanidad con la nuestra, rezumando Espíritu Santo, no nos hubiese dado el Espíritu Santo a chorro, de que nos hubiese salvado la muerte de Cristo en la cruz. Hay que articular siempre la cruz con la resurrección y con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien perdona el pecado, quien cura. Ojo, que todavía coletea por ahí una concepción jurídica de la redención. Esto está superado por el Vaticano II para los católicos. El tema aquel de que Cristo muere en la cruz para conseguir el perdón de un Dios enfadado. Fuera, borrar. Esto no es católico. Esto es una mala comprensión a partir de las palabras expiación, pero en la Biblia siempre es Dios quien da ocasión, es Dios quien va a buscar, es el Padre quien nos ha dado al Hijo. Lo que pasa es que la lucha del Hijo contra el mal le supone dolor y muerte. Y ese dolor y esa muerte de Cristo aceptado por nosotros es salvador. Pero es salvador porque rompe las ataduras del mal, porque por el Espíritu Santo nos pone en comunicación con Dios. No es salvador porque paga un castigo. Importante que nos pongamos al día en la teología de la redención y en una buena interpretación. Hay frases de San Pablo que se prestan a interpretarlas así. Pero si se estudia Biblia, si se lee a los buenos exegetas, los hombres y mujeres que dan la vida por la Iglesia analizando el texto griego, no hay ninguna base para la interpretación jurídica de castigo de la redención de Cristo. Es la resurrección, es el don del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Hay una finalidad inmediata del primer anuncio: suscitar en el destinatario una curiosidad, un interés por Jesús, que pueda llevarle a una adhesión vital y a una verdadera conversión y opción de fe. Habéis notado el crescendo, ¿no? Curiosidad, interés, adhesión, conversión, opción de fe, reconociéndole por primera vez, conscientemente, libremente, como tu Salvador personal. Y hay una finalidad segunda o última, que es invitar a quien ya ha manifestado una primera adhesión de fe en Jesús a recorrer ese itinerario de reiniciación cristiana con la entrada plena en la comunidad eclesial, el seguimiento como discípulo de Jesús. De ahí que los hermanos de América Latina a esta fase le llamen el discipulado. Estamos ahora en la anilla 4 y 5. ¿Lo ven? Cómo ayudan los esquemas. También existe la posibilidad que un cristiano practicante habitual de misa dominical descubra una llamada a vivir su fe en Jesús de manera más personal, integral y comprometida. Punto 5. ¿Cómo se realiza el primer anuncio? Las modalidades. Primero, ¿con qué actitud debe hacerlo el cristiano? Creyendo firmemente lo que anuncia, habiéndolo experimentado él, el encuentro personal con Cristo, y renovándolo cada día, con un testimonio de vida lo más coherente posible, aunque, atención, no podemos esperar a ser 100% perfectos para hablar de Jesús, porque no lo haríamos nunca. Y puede haber un secreto orgullo de creer que soy yo, con mi coherencia, que evangelizo. Nada de eso. Tengo que ser lo máximamente coherente, porque si no, no me escucharían. Pero siempre habrá un decalage, una distancia, entre el tesoro que anuncio, dice Pablo, y los vasos de, ¿cómo es?, de barro, que somos nosotros. Tal vez por eso Dios permite que tengamos fracasos de pareja, caídas, porque si no seríamos unos orgullosos. Pensaríamos que somos nosotros los que convertimos. Mucha atención a estos matices, porque la tarea es larga y tenemos que llegar hasta los 95, 97 años evangelizando, o los 100 si puede ser.
con gestos concretos de amistad y de amor. Hay que planificar, sí, hay que planificar, orando en nuestras reuniones de cristianos para conseguir esa reduplicación de que hablábamos ayer. Espíritu Santo, ¿qué persona de mi entorno familiar, de vecindad, de trabajo, de diversión, crees que está necesitando que me acerque más a Él, que le ame más y que le pueda ofrecer el encuentro salvador con Cristo? Y hay que hacer listas de personas, hay que orar por ellas, hay que acercarse, hay que escuchar, hay que amar de verdad, no tácticamente. Y al hilo, en el surco de esa relación, ahí surgirá compartir nuestra fe, invitarles a establecer un vínculo emocional con Jesús Salvador, con gratuidad, belleza y estilo dialogal, respetando la libertad del destinatario. Aquí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre proselitismo y evangelización? El que hace proselitismo manipula emocionalmente, es pesado, machaca, y el que evangeliza lo hace con humildad, con serenidad, sin prisas, sin pausas. Caminando con Él y compartiendo las mismas preguntas vitales, discerniendo en oración cuándo ha llegado el momento del primer anuncio, escogiendo el lenguaje, las imágenes, la música. Por favor, añadan la música más adecuada para el destinatario. En los talleres de Savia y de Avivar se trabajará mucho este aspecto. Proponiendo abierta y claramente el primer anuncio con la unción del Espíritu Santo que da valentía y humildad. Compartiendo el testimonio alegre y humilde de la experiencia de encuentro personal con Jesucristo en la propia historia de búsquedas y de extravíos. Por lo que respecta a las formas de proponer el anuncio, según el contexto y según las diferentes características de los destinatarios, las posibilidades son infinitas, 400.000. Primer anuncio en el diálogo interpersonal. Primer anuncio en encuentros reducidos convocados ex profeso en domicilios particulares. Este es el taller que servidor daré de Ven y Verás. Se puede hacer en domicilios o en el local de la parroquia. Primer anuncio en encuentros públicos para dar respuesta a algún acontecimiento mediático, una película, Mar Adentro, el Código Da Vinci. Dar una respuesta desde la fe y se aprovecha en ese momento para dar un primer anuncio genérico. Primer anuncio a grupos de destinatarios en ámbito parroquial, a los niños. No puede haber catequesis para niños si antes no hay primer anuncio o catequesis de primer anuncio. El método del oratorio de los niños, del padre Gonzalo Carbó, de Valencia, que los claretianos han extendido por algunos puntos de España, es de las cosas más válidas que he visto en cuanto a esta primer anuncio cálido, plástico, corporal, emocional para niños. Tomad nota. Oratorio de los niños. Jóvenes, novios, padres, enfermos, personas en paro, discapacitados, emigrantes, marginados, todos a su debido tiempo, habiéndoles atendido primero en sus necesidades primarias de alimento, de cobijo, de trabajo, si es posible. También, como dice el Papa Francisco, los pobres tienen derecho, en primer lugar, que se les anuncie el Evangelio, junto con la ayuda económica. Primer anuncio en el compromiso de la acción católica, comunidades y movimientos. Primer anuncio en la escuela, hay mucho por trabajar ahí. La fe no es una habilidad, la fe no es una competencia, la fe es un acontecimiento, es un encuentro con Cristo Salvador. Otra cosa es discernir hasta qué punto se puede propiciar ese encuentro con un lenguaje cálido en la escuela pública y qué posibilidades tiene la escuela religiosa y mejor si es en los ámbitos extraescolares. Todo eso hay que tratarlo. Primer anuncio en el tiempo libre, deporte, turismo, peregrinaciones, santuarios. No se puede hablar en un santuario, no se puede predicar en un santuario ya directamente la liturgia, la doctrina, la moral, presuponiendo que esos peregrinos son católicos, hechos, derechos, convencidos. En un santuario, en un lugar donde acuden personas que no van a misa, que van movidos por esa atracción de una virgen, hoy más que nunca, con la mejor acogida y la mejor empatía. Lo dice el Papa, lo primero que hay que anunciar es la misericordia de Dios.
Quien está en ese santuario es una persona que se ha separado, que se ha divorciado, que tiene un hijo drogadicto, que se ha quedado sin trabajo, que lleva su cruz. No le podemos hablar de moral, de exigencia, de liturgia. Hay que ofrecerle el primer anuncio. Cristo te ama, a ti, peregrino, tal que has venido. Cristo está llevando la cruz contigo. Acéptale en tu corazón, acoge su misericordia. Esto es lo primero, lo más fundamental, lo que tenemos que anunciar siempre en grandes concentraciones de masas, el día del Corpus, donde sea. Primer anuncio como misión en la ciudad, primer anuncio en la cultura y el arte, primer anuncio a través de los cantautores, los artistas, los comunicadores cristianos, sus conciertos, sus CDs que una y otra vez escucharán, sus DVDs que una y otra vez pondrán incluso a los amigos. ¡Qué excelente instrumento de evangelización, de horas y horas de tiempo libre, los CDs, los audios! Primer anuncio en los medios de comunicación, en Internet. Primer anuncio en la radio no es que se lean los horarios de misas, que están bien, o que se den informaciones genéricas, que están bien, o que se hable de hazañas de los misioneros, que es lo mejor que tenemos los católicos. Primer anuncio es que con inteligencia, con gracia, con picardía, a partir del testimonio de un misionero, se le diga al radio oyente: ¿y tú? ¿Ya has descubierto que tu vida es una misión? ¿Sabes que Cristo te ama, da la vida por ti? Buscad las frases que no suenen repetitivas, que no suenen cursis. Ese es el reto. Para cada una de esas modalidades será muy útil dotarse de instrumentos prácticos, esquemas, guiones, para desarrollar el primer anuncio de acuerdo con la situación y las características de los destinatarios. Los talleres a los cuales enseguida vais a acudir, Centinelas en la Mañana, Avivar, Savia, A3, Ven y Verás, os vamos a proponer guiones, pautas, contenidos y pautas. Es lógico que me haga propaganda de lo mío. Ven y Verás acaba de salir 12 guiones de primer anuncio, a punto para ser utilizados, evidentemente no para ser leídos, sino para ser asimilados y dichos con naturalidad. Lo encontraréis en el punto de venta de libros, ahí en ese pasillo largo, en la mitad. ¿Qué es la respuesta al primer anuncio? Es, ya lo hemos dicho, voy acabando, la adhesión de fe personal a Jesús como Salvador. Es o comportará el ingreso en la anilla 4 en el itinerario de reiniciación cristiana para proseguir el seguimiento de Cristo en grupo y en toda la Iglesia, o el discipulado. Supone la opción fundamental, atención, de dejar toda otra búsqueda de salvación, como por ejemplo ampliación de la conciencia, prácticas New Age, prácticas esotéricas, espiritismo. Sé que este es un punto delicado siempre que se explica. No son celos profesionales, ni es afán inquisitorial, es dejar las cosas muy claras. Lo diré con el bolero: no se puede tener dos amores a la vez. O lo diremos con el Evangelio: no puedes adorar al dinero y a Dios a la vez. Ahí no se juzga la buena voluntad con que una persona en momentos de dificultad, en momentos de una enfermedad grave, ha buscado un curandero, ha buscado una divina. No se juzga a nadie, no se condena a nadie, pero se avisa. Si tú quieres creer que la salvación viene de Cristo, no puedes flirtear, no puedes simultanear buscando la salvación en otra religión, con todo el respeto por las religiones, ni en prácticas esotéricas. Y si se ha hecho de buena voluntad, hay que hacer un acto de sincero, de arrepentimiento y de invocar la gracia y la misericordia de Dios. Si a alguien esto le crea dudas, yo estoy aquí hasta el domingo por la tarde y con mucho gusto le atenderé personalmente para que nadie se sienta juzgado ni atribulado, sino liberada en este encuentro. Hay que dejar formas de vida no acordes con el Evangelio, dobles vidas sentimentales, explotación de los débiles, de los emigrantes, de los marginados. La opción fundamental de cambiar progresivamente de sentimientos, de hábitos y conductas morales de acuerdo con el Evangelio. No se te exige que ya seas perfecta, perfecto.
sí se te pide la decisión de tu voluntad, de hacer todos los pasos necesarios para que tu vida se adecue lo más posible, con la fuerza que te dará el Espíritu Santo, al ideal de santidad que Jesús nos propone. 7. ¿Cómo saber si alguien ha aceptado el primer anuncio? La aceptación del primer anuncio, atención, no tiene visibilidad formal. No hay una liturgia como en el bautismo, en la confirmación o en el matrimonio. La aceptación de Jesús como Salvador es algo que ocurre fundamentalmente en la conciencia, en la interioridad del destinatario. De esta manera es difícil para quien realiza el primer anuncio obtener una verificación de su recepción. Es más, forma parte de la actitud correcta de quien realiza el anuncio no buscar la certeza inmediata de los resultados. Un momento adecuado para una natural verificación de la autenticidad de la recepción del primer anuncio es el momento en el que el destinatario solicita la entrada en el itinerario de iniciación o reiniciación cristiana de adultos. Corresponde en ese momento al pastor o al catequista, laico, laica, comprobar con discreción y tacto pastoral, en un diálogo persona a persona, el hecho de la primera conversión a Jesús. En esto, como en todo, hay estilos. Nuestros hermanos de América Latina, en los conciertos, por ejemplo, dicen: ¿quién quiere aceptar hoy a Jesús? Que venga aquí delante, ¿no? Esto, si nos lo hacen en Cataluña, nos morimos de vergüenza, porque el carácter catalán y el carácter un poco más nórdico, tenemos un repelús, nos parece que es exhibirnos. Estas son maneras de ser, no quiere decir ser mejor ni peor. Tal vez el sur es más espontáneo. Entonces hay que discernir. No hay que introducir artificialmente formas de expresar la adhesión a Jesús que son propias de contextos culturales más abiertos. Ahí mucho discernimiento por parte de los evangelizadores. Tampoco hay que excluirlo. ¿Durante cuánto tiempo hay que proponer el primer anuncio? Desde el punto de vista de la comunidad que propone el anuncio, este debe ser propuesto siempre y en toda ocasión a aquellos destinatarios que se presten a escuchar, discerniendo siempre los tiempos y las modalidades más adecuados. Desde el punto de vista del destinatario, podemos decir que está en situación de primer anuncio hasta que no toma la decisión de aceptar a Jesús o de rechazarlo. También se entiende que una persona no puede pasarse toda la vida deshojando la margarita. ¿Sí? ¿No? Sí, no. Primer anuncio es un tiempo un poquito breve. Puede durar semanas, puede durar meses, puede durar un año, pero tampoco nos podemos eternizar. Si no quiere, nos vamos a otra persona o a otro grupo. El auténtico protagonista del Espíritu Santo, del primer anuncio, es el Espíritu Santo. Tenéis la cita de Evangelii Nuntiandi 75 con la que ayer abrió don Bernardo. Para acabar, una definición de primer anuncio, una definición breve. El primer anuncio es aquella acción evangelizadora que intenta proponer el corazón del Evangelio, Cristo resucitado, mediador de la comunión con Dios, al corazón de las personas. Definición breve. Cómo aportar el corazón del Evangelio al corazón de la persona. Definición más completa, un poquito más pastoral, un poquito más complicada. Con la expresión primer anuncio nos referimos a aquellas acciones evangelizadoras específicas, espontáneas con el compañero de trabajo, o organizadas, ven y verás, curso alfa, centinelas de la mañana, avivar, savia, realizadas por individuos, tú con tu vecino, o por grupos, los ya mencionados y otros, que tienen la finalidad de proponer el mensaje nuclear del Evangelio, Cristo resucitado, mediador de la comunión con Dios, a quien no conoce a Jesús, a quien habiéndolo conocido se ha alejado de él, y a quien pensando conocerle vive una fe superficial, con la intención de suscitar en todos ellos un interés por Jesucristo que pueda llevarles a una primera conversión y adhesión de fe o a una revitalización y renovación de la fe viva con él. Y para acabar, tenéis en la página 5 unas tablas
que permiten sintetizar todo lo dicho. Las podéis plastificar, os la podéis pegar en la puerta de la nevera con aquel imán, con aquel osito de imán que tenéis, y aprenderlo. Fijaos, la relación y la diferencia entre primer anuncio y catequesis. Vamos a hacerlo un poco interactivo. Les voy a pedir que añadan dos líneas. Pulsen en su iPod y añadir línea. Lo hacen a mano, evidentemente. Aprovechen el espacio debajo del primer anuncio para poner en la columna de la izquierda origen. Origen, encima de nombre, pongan por favor origen. Y debajo de primer anuncio, aprovechando el espacio en blanco, pongan revelación con hechos y palabras. Se sobreentiende revelación de Dios en la Biblia con hechos y palabras. Por tanto, hay palabras. Y el primer anuncio es la palabra. Revelación con hechos y palabras. Y debajo de catequesis, aprovechando el espacio en blanco, pongan explicaciones, desarrollo. Explicaciones, desarrollo. Seguimos. El nombre, ya lo hemos dicho. Primer anuncio es sinónimo de querigma, que en griego quiere decir pregón, anuncio, y que se sobreentiende siempre el anuncio de Cristo resucitado que te salva a ti en tu situación concreta. El nombre de la catequesis viene de cat eco, que quiere decir guardar, hacer resonar. Hay una cosa muy fácil. ¿Puede haber eco si primero no pegas un buen chillido? No, ¿verdad? Pues el grito es Cristo ha resucitado y te salva a ti, dicho en el contexto concreto. La cateco será la resonancia. ¿De dónde venía Jesús? ¿Quién le envió? ¿Por qué tiene esta fuerza? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Dónde encuentro esta fuerza de manera más clara en los sacramentos? ¿Veis? La catequesis presupone el primer anuncio. Sinónimo, evangelio, es lo mismo. Didaje, enseñanza. Destinatarios, ya lo hemos dicho. Objetivo, el nacimiento de la fe. Establecer el vínculo cognitivo y afectivo con Jesucristo. ¿Se puede crecer sin haber nacido? No, ¿verdad? ¿Por qué intentamos que crezcan los niños en la catequesis si no han nacido todavía al vínculo? ¿Os dais cuenta ahora a veces de la sensación de esterilidad, de infecundidad de nuestras catequesis? Primer anuncio. Cliquen en el botón de la derecha y pongan añadir fila. Debajo de contenido pongan eficacia, el contenido es Cristo crucificado, resucitado, lo hemos dicho, lo repetimos. En cambio, el contenido de la catequesis es la revelación de Dios contenida en la Escritura, en la tradición, transmitida por la Iglesia, una catequesis que irá desarrollando los temas bíblicos o el catecismo. Ahora cliquen añadir fila, tracen una rayita con su bolígrafo y pongan debajo de contenido eficacia, muy importante. La eficacia del primer anuncio es una fuerza, una eficacia sacramental, parecida, no tan fuerte, pero parecida a la de la Eucaristía. Eficacia. No tan fuerte, pero parecida a la de la Eucaristía. Y pongan Verbum Domini 56. Verbum Domini, B baja, V, de Verbum Domini 56. Es el documento que el Papa Benedicto XVI hizo después del Sínodo sobre la Palabra. Allí encontrarán el texto magnífico de San Jerónimo, que dice: ¿verdad que cuando el sacerdote da la comunión, si cae un trocito del pan consagrado en el suelo, todos hacemos ¡ah!, y lo recogemos con cariño? Pues cada vez que un trocito de las lecturas se pierde porque el micro no está bien puesto, porque el lector o lectora lee tan de corrido que es imposible escucharlo, o porque estás distraído, tendríamos que decir ¡ah! Lo dice Benedicto XVI, porque Dios se ha revelado con hechos y palabras. Los hechos
se han trasladado especialmente, no únicamente a los sacramentos, la eficacia. Eso los católicos lo tenemos claro. Cuando el sacerdote hace así, Dios baja. Pero nos conviene aprender de los protestantes, que les cuesta creer que Dios baje en el pan y creen con una gran naturalidad, en la que nosotros todavía no creemos, que el Espíritu Santo unge la palabra. La palabra Cristo ha muerto y ha resucitado. Cristo es ungido, impregnado. Créanme, creamos a Pablo, creamos a los papas. El anuncio dicho con humildad y con amor, precedido, acompañado y seguido del mejor testimonio de vida y de amor, tiene una eficacia porque el Espíritu Santo lo unge, lo baña. No es una cuestión de marketing, no es una información, no es una idea lo que transmitimos cuando a un compañero, a una cuñada, a un vecino de escalera, al hilo de la vida, le hablamos de Jesús resucitado. El Espíritu Santo está ungiendo nuestra pobre persona y las mismas palabras, importantísimo. La cristología de la palabra. Católicos, despertemos. Y esa fuerza es de todos. No es solo del sacerdote, ni del diácono, ni del que sabe teología. Esa fuerza Dios te la da a ti, cristiano, cristiana de a pie. Solo falta que tomes confianza, que tengas el coraje, como cantaban nuestros hermanos carismáticos, para anunciar a Cristo en el contexto adecuado, con el tono adecuado, adaptándote a la situación de la persona. Vamos acabando. Método, la comunicación verbal, agente. Es verdad, se dice, lo dice Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, hoy día el mundo necesita más testigos que maestros, pero no caigamos en la tentación de oponer. Necesita testigos y necesita maestros testigos. No caigamos en la trampa de decir, por tanto no necesitamos maestros. Claro que necesitamos maestros que nos ayuden a distinguir qué es el Espíritu Santo del espíritu absoluto de Hegel, o de la energía cósmica, o de la fuerza que acompañe. Claro que necesitamos maestros, pero que sean testigos y que hablen también con su vida. Testigos y maestros. De todas maneras, puede haber en la parroquia una señora que tiene una gracia que en 12 minutos cuenta su encuentro personal con Jesucristo. Y en cambio no le pidas a esta señora que dé la catequesis. Y puede haber un catequista que sabe explicar en una hora las grandes etapas de la historia de salvación, pero que a lo mejor en 12 minutos contar cómo fue su encuentro con Cristo le cuesta. Hombre, yo creo que un catequista tendría que saber, si sabe contar un tema de catequesis en una hora, tendría que saber contar su testimonio. Pero lo digo también porque esto ayuda a ver que hay diversos carismas. Acabo. ¿Cuándo es el momento del primer anuncio? Siempre, ahora, aquí, en todas partes, oportuna e importunamente. ¿Cuándo es el momento de la catequesis? Durante un proceso, durante varios años, los viernes de 7 a 9 en la parroquia o en el domicilio de la catequista. ¿Dónde? En todo lugar. El primer anuncio: casa, calle, centro de estudios, trabajo, amigos, diversión, parroquia, compromiso social, medios de comunicación. ¿Dónde es el lugar de la catequesis? El lugar habitual de reunión, el salón parroquial, el domicilio privado. Es una cosa de perogrullo, pero ayuda a distinguir. ¿A qué facultad de la persona se dirige preferentemente? No exclusivamente, no me interpreten ustedes cartesianamente. El primer anuncio se dirige sobre todo a la capacidad de adhesión, a la voluntad de la persona, a la libertad. Se podría decir, en cierta manera, a la inteligencia emocional. Y la catequesis se dirige a alguien que ya ha entregado su voluntad, ha abierto su corazón a Cristo y por tanto se dirige a la inteligencia comprensiva, crítica, discursiva, también a la capacidad de celebrar y a la conducta moral. La última página ya no se la leo, son los itinerarios de organización cristiana, sería pautas para el número 4, pero yo creo que es suficiente. Me quedo con la alegría de haber compartido con ustedes algo que espero que recuerden toda la vida. Yo lo descubrí a los 40 años. Llevaba 13 años de sacerdote y leyendo literatura de América Latina descubrí, y no me caen los anillos de reconocerlo, que había una cosa que se llamaba primer anuncio y otra que se llama catequesis. Doy gracias a la Iglesia que me lo ha transmitido y a ustedes que me han dado la gozada de explicarlo. Muchas gracias.
Gracias. Y ahora creo que sube Eduardo para explicarnos con todo detalle cómo van a funcionar los talleres, dónde están ubicados y que todos, cada uno, puedan tener su punto.